Marta Vergara Fregoso, de México. Es doctora en educación por la Universidad La Salle de Guadalajara y tiene un postdoctorado en metodología de investigación en ciencias sociales, humanidades y artes por el Centro de Altos Estudios de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es profesora e investigadora en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara y coordinadora del área de investigación en el Instituto Transdisciplinar de Literacidad de la Universidad de Guadalajara. Es investigadora nacional nivel 2 por el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa en México, COMIE. Ha sido profesora invitada en la Universidad Santo Tomás en Colombia, en la Universidad San Buenaventura de Colombia, en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, en la Universidad de Oviedo, España, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Politécnica de Nicaragua, entre otras. Hoy nos comparte su conferencia Importancia de la innovación y el cambio en la escuela para la resignificación de la práctica docente. Bienvenida. Voy a utilizar una presentación aquí. Bueno, puedo iniciar, ¿verdad? Sí, señora. Pues agradezco a los organizadores de este cuarto Simposio Internacional de Investigación Educativa y Pedagógica, en especial a la doctora Isabel Sierra Pineda, coordinadora y directora regional de la Maestría en Educación SUE Caribe en Colombia. Es una gran alegría compartir con ustedes en este espacio. Bueno, pues realmente lo que voy a socializar con ustedes es una serie de reflexiones que he realizado sobre la importancia que tiene la innovación y el cambio en la escuela para llevar a cabo la resignificación de la práctica docente. En este caso, para esta charla, voy a plantear, toda la charla va a transitar considerando 4 cuestiones. Una es, ¿qué entendemos por innovación? ¿Qué implicaciones tiene la innovación? ¿Para qué innovar? Y finalmente, ¿cómo lograr la innovación en la escuela y por ende la innovación en la práctica? Bueno, en este caso iniciaré primero hablando un poco de lo que es la innovación y cuál es el origen etimológico. Pues la palabra innovación proviene del sustantivo latino innovalio, que su origen etimológico es novus, que significa nuevo. Sin embargo, en el término innovador incluye el prefijo in, por lo cual, junto con la idea de lo nuevo, según el criterio de la Real Academia, el prefijo in, de origen latino, en su primera acepción, equivale a en, adentro, dentro de, al interior. Por lo tanto, entonces, innovación incorpora el valor de interioridad, sea como surgimiento interno, sea como penetración localizada y específica, o de algo nuevo que se instala dentro de algo ya existente. Entonces, en este caso, yo consideré que podríamos partir de esta definición, de esta reflexión de qué significa, y pues ven ustedes que está claro que la innovación, pues de todas maneras nos hace alusión de la introducción de algo nuevo, pero que no exclusivamente debe ser algo nuevo, diferente, sino que también puede llegar desde el interior al exterior, pero si viene del exterior, pues también tiene que tener una resignificación. Entonces, en este mismo sentido, haríamos una reflexión sobre los términos de sinónima, y aquí vamos a encontrar nosotros varios conceptos importantes para que reflexionemos. Primero, que muchas de las veces la innovación se entiende o se utiliza como un sinónimo de cambio, pero otras veces con la renovación, otras veces con la transformación y muchas veces con la reforma. Sin embargo, la innovación implica todos estos 4 términos que tienen que ver con el cambio, con la renovación, con la transformación y con la reforma. Pero el cambio significa dejar una cosa o una situación para tomar otra.
Entonces, fíjense, vamos encontrando como las diferencias y las coincidencias que podrían tener estos 4 conceptos con el término de innovación. Entonces, en este mismo sentido, el concepto de renovación significa el paso a un estudio nuevo de alguna manera abandonar el que ya se considera, el que ya se considera viejo o ya se considera atrás, ¿no? O sea, como en un segundo término. Pero luego, si retomamos el concepto de transformación, el concepto de transformación implica una acción o un proceso mediante el cual se modifica, se puede alterar o se puede cambiar de forma manteniendo la identidad. O sea, que hay cambios de forma, pero se mantiene la base, se mantiene la esencia, ¿no? Entonces, fíjense cómo estos 3 conceptos, estos 3 términos, el término de cambio, renovación y transformación, tienen que ver y se relacionan con la innovación, pero hay diferencias. Entonces no pueden ser un sinónimo total, tal cual como traspolar un concepto y otro, ¿verdad? Vamos al concepto de reforma. El concepto de reforma nos lleva a entender que la reforma es un equivalente a rehacer o a volver a formar, con la pretensión de alterar, pero también, además de enmendar o corregir una forma que ya, una forma de trabajo, una serie de acciones que ya se habían llevado a cabo, ¿no? En este sentido, entonces, una reforma educativa implica la utilización de ciertos criterios, pero criterios que estén relacionados con la territorialidad, que tiene que ver con los contextos, pero también con las decisiones políticas. Y esto nos implica, por supuesto, propiciar cambios en las orientaciones, pero también en la política escolar. Y estas orientaciones y tanto de la política y de las formas en que se llevan a cabo esas acciones, nos implica, por supuesto, modificar, pero no hacer cambios de forma, sino modificar las estructuras escolares y, por tanto, a la vez el sistema educativo, partes o gran parte del sistema educativo, ¿no? Y esto nos llevaría entonces a aplicar una serie de modificaciones. Me da miedo que vaya a estudiar. De gran amplitud. Entonces, fíjense ustedes cómo estos 4 términos, a pesar de que se puede rescatar cada uno de los elementos importantes para lograr un cambio, para llevar a cabo una renovación, para llevar a cabo una transformación y por ende una reforma, no implica uno de ellos, sino que los implica a todos. O sea, unos tienen que ver con hacer las cosas diferentes, con pensar las cosas diferentes. Otro es con redireccionar las acciones, pero todo está, claro está, en que debe haber una intención. En este mismo sentido, entonces, me llevaría a cuestionarme otro elemento, entonces, algo muy importante. Si estamos hablando específicamente de la innovación educativa, ¿qué es eso o cómo se entiende la innovación educativa? Bueno, la innovación educativa, de acuerdo, lo que hice fue reflexionar un poco sobre estos 3 autores españoles que me ayudan a entender lo que es el concepto, y entonces podría decir que la innovación educativa es un conjunto de ideas, de procesos y categorías a los cuales hace alusión Carbonell, en donde estas ideas, procesos y estrategias que más o menos se encuentran de alguna manera sistematizadas, mediante las cuales se trata de introducir, pero también de provocar ciertos cambios en las prácticas educativas ya vigentes. En este caso, entonces, la innovación no es una actividad puntual, sino un proceso. Algo muy importante que habría que entender, que no es un conjunto de acciones nada más, sino que tiene que ver como de qué manera realizamos esas acciones. Entonces, en este mismo sentido, Vernon nos afirma que la innovación, entonces, educativa es la actitud, pero también es una actitud y un proceso de indagación, pero de nuevas ideas, de nuevas propuestas, de nuevas aportaciones, y que estas propuestas, aportaciones se llevan a cabo a través de una manera colectiva, o sea, no de una manera aislada. Tiene que ver con la involucración, la presencia y el papel que tienen los diferentes agentes educativos, si estamos hablando de innovación educativa. Por su parte, en el caso de Juan Escudero nos dice que la innovación educativa significa, por supuesto, una reflexión sobre la realidad, y que esta reflexión tiene que ver con
con un tránsito, no solamente del reflexionar de manera rutinaria o mecánico, sino un tránsito de lo mecánico y de lo rutinario y lo usual hacia la reflexión de los hechos y de las acciones que se van realizando en la práctica. Entonces, estos tres autores españoles nos ayudan a entender de alguna manera el qué significa la innovación. En este sentido, entonces, me voy a detener un poco en Escudero, y Escudero nos dice que es importante hablar de lo que es la innovación educativa, porque al hablar de innovación educativa, inmediatamente se va a relacionar, lo vamos a vincular con, con ciertos procesos para plantear cambios en la escuela, y estos cambios en la escuela se pueden llevar a cabo a partir del planteamiento de proyectos socioeducativos, pero que estos proyectos socioeducativos, o sea, la participación de los sujetos y aparte del fin de la educación, que estos proyectos socioeducativos tendrán que tener una dirección hacia la transformación. Por eso creí pertinente, era muy importante que consideráramos lo que significa el concepto de transformación, pero no una transformación de la acción, sino una transformación de nuestras ideas, de los agentes o actores que participamos en los espacios educativos, pero también de la acción. O sea, de la manera en que pensamos y también de las cosas que hacemos en la escuela, ¿no? Esto es muy importante porque esta transformación, esta nueva manera de pensar y hacer las cosas, de pensar, concebir y hacer las cosas, nos va a llevar a tomar, a plantear nuevas acciones con una nueva luz, una luz que tenga que ver con eficientar las cosas que realizamos en la práctica, para resignificar esas acciones, para identificar o valorar con mayor intensidad lo que hacemos y para lograr acciones de calidad, pero también una práctica basada en la justicia social, que tiene que ver con la resignificación de los sujetos que participamos en el proceso. Entonces, fíjense qué importante tiene esta participación de estos tres autores respecto al concepto de lo que es la innovación. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es el origen de la innovación? ¿De dónde viene o de dónde proviene el concepto de innovación? Bueno, pues el concepto de innovación se origina principalmente, hablando de la innovación educativa, se origina principalmente en las propuestas que están orientadas a convertir a nuestras instituciones educativas, a transformarlas en centros de desarrollo donde se forme a los sujetos, que no sean espacios solamente que tengan la idea de que al sujeto se enseña, sino que los sujetos que asistan a la escuela, alumnos, padres de familia y, por qué no, también los propios maestros, participen en un centro de desarrollo integral. Un centro que a la vez no solamente esté pensado en el desarrollo de los sujetos, sino también en un centro que se desarrolle investigación, una investigación in situ, una investigación cercana a los agentes educativos, cercana a los profesores, cercana y que tenga un uso para los padres, para los propios profesores y para los alumnos. En este sentido, entonces, todo proceso de innovación nace precisamente al inconformismo que puede existir de lo que está sucediendo en la escuela. El primer elemento o factor que nos ayuda a problematizar lo que hacemos en la escuela es el reflexionar sobre los resultados que estamos teniendo, pero también no solamente los resultados que se tienen, sino a las actitudes, al papel que tienen los estudiantes, el papel que tienen los profesores, y que ese papel, que es un papel muy importante en el proceso educativo, a veces no se ve muy reflejado, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuál sería entonces la intencionalidad de lo que es el origen de lo que es la innovación, y por qué tendremos que pensar entonces en la innovación como un término que esté dirigido a la mejora? No solamente estamos pensando en el cambio, en la transformación, en la reforma, sino también que todos estos procesos del cambio, reforma, transformación estén en un sentido, o que tengan un sentido dirigido a la mejora. Bueno, precisamente por dos elementos. Primero, porque debe tener una intencionalidad.
que todas las acciones que nosotros realicemos en la escuela y que estén dirigidas precisamente a la mejora, a cambiar en la escuela, a transformar en la escuela, pues tendrán que estar pensadas en la mejora. La intencionalidad, por supuesto, de manera inmediata nos va a relacionar o nos va a vincular a tener un cambio, porque la innovación incorpora algún tipo de cambio, pero no todo tipo de cambio equivale a una innovación. Esto es muy importante entenderlo porque, por supuesto, si nosotros decimos que la innovación es una serie de acciones, propuestas y proyectos que están intencionados y que están reintencionados, resignificados, redireccionados para lograr la mejora de la escuela, entonces tendríamos que pensar en que para lograr eso tenemos que considerar una serie de cambios. Pero resulta que los cambios no todos los cambios provocan o proporcionan una luz distinta que incorpora la innovación o que esté basado en la innovación, pero tampoco la mejora, ¿no? Entonces deben ser cambios, pero cambios intencionados y dirigidos hacia la mejora. En este caso, entonces, la innovación educativa está intencionadamente dividida y conducida con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De introducir algo nuevo, pero que esto nuevo se incorpore también un elemento importante que tiene que ver con la mejora en el ámbito institucional, en el ámbito escolar, pero a la vez en sus estructuras, pero también considerando los procesos para lograr este fin. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer entonces sería identificar los elementos que participan o que intervienen en los procesos de cambio, ¿no? Y en estos procesos de cambio, de entrada, pues estarían los diferentes agentes, que en este caso son actores de la educación, que son actores, pero que lo que se trata es de que se cambie el papel de actor a un papel de agente. Y tenemos a los estudiantes, tenemos a los profesores, tenemos a los docentes, tenemos a los directivos, ¿no? Bien, en este mismo sentido, entonces, yo quisiera hacer una reflexión aquí muy importante, un elemento importante, de que para lograr la innovación, por supuesto, tiene que partir del sujeto. Y en este sentido, entonces, recupero un epígrafe, una idea de Gandhi, donde nos dice, tú mismo debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, aquí estamos hablando de mi mundo, pero vamos pensando que nuestra realidad mundo es precisamente la práctica docente, la práctica institucional en el marco de la escuela. Entonces, para lograr la innovación, por supuesto, tendríamos que pensar en esos cambios que se deben de presentar, pero no presentarse desde afuera, sino desde el sentido de los sujetos participantes, ¿no? Aquí haría un alto entonces. ¿Cuáles son las características de la innovación? Bueno, pues primero haría un alto diciendo que la innovación supone transformación y un cambio cualitativo significativo. ¿Por qué de transformación? Ya tal como lo definimos hace un momento, porque la transformación incluye, por supuesto, el cambio, incluye la reforma, incluye ciertos cambios constantes, ¿no? Y entonces no simplemente se trata de mejorar o reajustar el sistema vigente, sino transformarlo, lograr un cambio consecutivo, una serie de cambios intencionados. Esa es una de las características más importantes. Otro punto importante es que no necesariamente la innovación es considerada como una invención, pero sí algo nuevo que propicia un avance en el sistema, pero un sistema que vaya dirigido hacia la plenitud, con un nuevo orden, una nueva manera de organizar el sistema. También es claro que la innovación entonces implica una intencionalidad, tal como lo mencioné hace un momento, pero esta intencionalidad también nos puede llevar a realizar o llevarla a cabo a través de una intervención deliberada. En consecuencia, entonces, debe ser una serie de acciones a través que se van a enmarcar en un proyecto y en un proceso que deben de estar totalmente planificadas. ¿De dónde parto? ¿Cómo voy a hacer? ¿Y a dónde voy a llegar? ¿A dónde quiero llegar? ¿No? Entonces, aquí podríamos decir que la innovación no es un fin en sí misma, sino un medio. O sea, no se trataría de lograr la innovación, sino lograr la mejora. Entonces, el medio para lograr la mejora precisamente podría ser la innovación. Entonces, la innovación podría también considerarse
no como un fin en sí misma, sino como un medio para mejorar precisamente los fines de la educación y mejorar los fines de la escuela o los fines de la práctica docente. En este mismo sentido, entonces, diríamos que la innovación implica una aceptación, por supuesto, pero también una apropiación que tienen los sujetos al participar en este cambio. Quiere decir que las decisiones de cambiar, las decisiones de hacer las cosas diferentes deben de ser decisiones consensuadas con los otros participantes, no solamente con el profesor o no solamente el director si quiere cambiar las cosas de la escuela, sino tienen que estar involucrados todos los diferentes actores que participan en el proceso para que tomen el papel de agentes educativos. Es importante también mencionar que la innovación implica un cambio, pero un cambio no de acción, sino un cambio de concepción y por supuesto que esta concepción se va a reflejar o se va a manifestar en la práctica. En este sentido, cerraría diciendo que la innovación entonces es un proceso abierto, es un proceso inconcluso que implica la reflexión, pero desde la acción. Entonces, y yo aquí lo manifiesto como que implica la reflexión desde la práctica. Por supuesto, porque la práctica es un conjunto de acciones, es un conjunto de haceres, no de hacer, es un conjunto de haceres que realizamos de manera cotidiana, tanto en la escuela como también en la propia práctica docente, ¿no? ¿Cuáles serían entonces los procesos y fases que se pueden seguir en la innovación? Los principales procesos que se deben seguir es que primeramente la innovación no se debe concebir como un producto, sino como un proceso y una actitud ante el hecho educativo. Ese es algo muy importante. También es necesario pensar que la innovación nos implica relacionarla estrechamente, pero no solamente con el hacer. Si estamos pensando en la innovación educativa, debería estar relacionada estrechamente con la investigación, pero también con la reflexión constante de lo que hacemos en la práctica. Y aquí es donde entra una respuesta del cómo hacer o cómo lograr la innovación. Entonces, un elemento importante tiene que ver con la investigación, pero una investigación constante que se puede hacer desde la práctica misma, ¿no? Es importante tomar en cuenta que el papel del profesor investigador es muy importante en el proceso de innovación, en el proceso de cambio. Porque el profesor investigador, por supuesto, observa, pero también aprende y, por supuesto, a partir de la observación, la recuperación, la sistematización de la práctica, también transforma o genera conocimientos distintos a partir de su propia práctica. Entonces, fíjense qué interesante es esta parte. El sujeto, como profesor, el actor principal del centro de la práctica, que es el profesor, pasa no solamente a ser el centro, sino también a ser un elemento importante, además de los estudiantes, pero este papel que se les designa a los profesores es un papel que tiene que ver con cambiar su manera de pensar, sistematizar, recuperar y sistematizar la práctica para proponer procesos de cambio, ¿no? Y esto implica entonces, pues, que el profesor lleve a cabo una recuperación de los procesos, de lo que realiza en la práctica, pero también los procesos de una evaluación continua que lleve una vía del cambio de la rutina escolar o de la cotidianeidad que se trabaja de manera continua y que haga un cambio hacia allá, ¿no? En este sentido, entonces, la evaluación es considerada como un componente fundamental que puede ayudar a conseguir de alguna manera la mejora y por ende la transformación. ¿Por qué? Porque la evaluación no se refiere solamente a la evaluación del aprendizaje de los alumnos o de los estudiantes, sino una evaluación continua de lo que el profesor, de lo que el investigador, que es el mismo profesor, lleva a cabo, ¿no? Lleva a cabo en la práctica. Bueno, en este mismo sentido, entonces, otro elemento importante es que la evaluación, por supuesto, se debe de acompañar siempre en todo proceso, en cualquier proceso de recuperación, de sistematización, en la práctica. La evaluación es pensada desde una manera formativa, pero y esto es muy importante para poder llevar a cabo un ajuste y una resignificación de la práctica. Fíjense, esta evaluación continua de lo que hacemos los profesores
profesores nos va a llevar a replantear lo que hacemos, pero también a resignificar el proceso de lo que nosotros hemos realizado, ¿no? En este mismo sentido, entonces, ¿cuáles serían las dimensiones de la evaluación? Yo alcanzo a identificar estas dimensiones, que son 7. Primero, una evaluación en función del modo. ¿A qué me refiero con esto? En función del modo en cuanto se producen las innovaciones y que pueden ser de varios tipos. Puede ser, por ejemplo, de adición, que consiste en agregar algo nuevo al sistema educativo, sin que esto sea alterada, sin que esto se altere en las etapas anteriores o las acciones anteriores o las partes o las estructuras. O sea, simplemente es una adición, o sea, agregar algo a, ¿no? Pero también puede ser a través de reforzamiento. Y este reforzamiento precisamente consiste en la intensificación o la consolidación de algo que ya existe. Pero esto que ya existe, esto que ya está presente ahí, el cambio debe ser en la misma línea de lo que ya existe. Y la pretensión, por supuesto, está en la mejora. O sea, se trata de recuperar lo que ya está, reforzarlo y dirigirlo, de redireccionarlo hacia la mejora. Otro elemento importante puede ser a través de la eliminación. ¿Qué significa eso o cómo lo entiendo? La eliminación puede considerarse en un mayor o menor medida en lo que se produce en la innovación y que puede ser dirigido a la mejora del sistema, sí y solo sí, cuando se elimina cierto elemento, modelo del comportamiento, de un comportamiento viejo a un comportamiento nuevo. Pero también puede ser a través de sustitución. ¿Y qué significa a través de sustitución? Cuando este tipo de innovación se produce cuando en el sistema o en la institución escolar uno de los elementos es reemplazado por otro, ¿no? Cuando se cambia una cosa por otra. Pero este cambio, acuérdense ustedes que hay unas condiciones específicas que debe ser un cambio intencional. Finalmente, tenemos la alteración y la reestructuración. Respecto a la alteración, puedo decir que se trata de una sucesiva modificación, pero no una modificación de cualquier parte o cualquier cosa, sino una modificación de la estructura o modo de las maneras o los modos en cómo se lleva a cabo las cosas, que se convierte, por supuesto, ese cambio en una nueva forma dentro de lo que ya se realiza. Es una nueva manera de lo que ya se venía realizando para llegar a la reestructuración. Y la reestructuración, que es el último punto que yo planteo aquí, con este punto de la reestructuración, tiene que ver con reorganizar lo que afecta lo que afecta en el sistema educativo. En este caso puede ser en el aula, puede ser en la institución escolar, puede ser fuera, y que aquí lo que tiene que reestructurarse o cambiarse precisamente tiene que ver con los roles que llevan a cabo cada uno de los participantes. Ahora debemos de pensar que deben ser roles que tienen que ver con el papel que desempeña el estudiante, el profesor, el directivo, los padres de familia, pero también es muy importante revisar las maneras en que nos llevamos a cabo la interacción, una relación interpersonal y, por supuesto, las acciones que realizamos. Entonces, el cambio está ahí. El cambio no está en el contenido, ni el cambio está, para hablar de la innovación, el cambio no está en las nuevas maneras de hacer las cosas. Sí, y solo sí, si esas maneras de hacer las cosas tienen que ver con los sujetos. O sea, el primer elemento importante para considerar o para resignificar y hacer propuestas de cambio es que estos cambios deberán estar pensados y deberán de estar realizados desde los sujetos participantes en el proceso. En este caso, entonces, ¿cómo es vista la innovación o desde dónde partimos para definir estas diferentes perspectivas de la innovación? Podríamos decir nosotros que la innovación educativa es un proceso de definición, pero también es un proceso de construcción y un proceso de participación social. Si ustedes
si hacemos un alto en el primer elemento, diciendo que es un proceso de definición, para poder llegar a definir tendremos que recuperar. Y en ese proceso de recuperar, de sistematizar, de reflexionar, entonces ahí tendremos que identificar eso que prevalece en la práctica, que tiene que ver con la definición, ¿no? Entonces, aquí esta definición, esta recuperación que me va a decir cómo es y qué es lo que yo hago, tendrá que tener un propósito, y el propósito es construir y reconstruir para llevar a cabo para mejorar la participación, las interacciones, las formas de pensar, las maneras de relacionarse, etcétera, ¿no? Se trata entonces de que la innovación educativa, por supuesto, entonces merece ser pensada como una atención utópica. ¿Por qué pensada y repensada como una situación, una atención utópica? Primero, porque debe considerar a la estructura, porque debe considerar a las escuelas y debe considerar a los actores educativos, pero con un papel más dirigido a los agentes, donde estos actores cambian su rol de hacer cosas simplemente por hacerlas de manera conscientes e intencionadas. Y ahí es donde está el cambio desde un actor a un agente, ¿no? Es importante considerar entonces a la innovación educativa, a la innovación en la educación, que es más bien pensada en un proceso de aprendizaje donde los sujetos participantes van aprendiendo de lo que van recuperando y también van aprendiendo de esas posibles modificaciones que se van planteando y que luego posteriormente se van realizando, ¿no? No puede agotarse la innovación en meras enunciaciones de principios, en formas en cambios de forma o en planteamientos o planes o programas de buenas intenciones. Tiene que ser proyectos cortos, identificados a muy corto plazo para que se pueda llegar a este fin. Entonces, podríamos decir, para cerrar este punto, que la innovación en educación, por supuesto que requiere, en primer lugar, articular todas las participaciones de los diferentes actores para convertir y transformar esas actuaciones o ese papel de los actores en un papel que va representando a los agentes educativos. O sea, que tengan una decisión y que sepan los por qué y para qué realizan tal o cual cosa. Entonces, aquí viene otra pregunta que me planteo. Pero entonces, si este proceso de innovación educativa es tan complicado, ¿por qué es necesario pensar en la innovación? ¿Y por qué pensar en la innovación en la escuela? Primero, tendríamos que pensar que es muy importante porque es necesario que la escuela se esté transformando de manera continua para que dé respuesta a las necesidades sociales, pero no solamente las sociales hablando de la sociedad en general, sino a las necesidades de los diferentes participantes en la escuela. Las necesidades es una necesidad que está muy clara, muy presente, la necesidad de cambio de las instituciones escolares y la innovación también que debe de dar en los diferentes modos de enseñar en el aula. Y esto, por supuesto, que aquí la institución escolar cobra un especial papel, un papel muy importante desde dos direcciones. Primero, desde el exterior, porque desde el exterior se le exige a la escuela, se les exige cada vez más a las escuelas, pero también ¿por qué? Porque la escuela es un espacio que deberá de responder de manera inmediata a la sociedad. Y entonces, si la sociedad es un ente cambiante de constante cambio, o como se puede definir ahora en la sociedad actual, que se dice que la sociedad es como un mundo en el agua, o sea, en el agua que se corre y que no puede ser aprensible, entonces pues la escuela también tiene que tener ese constante cambio, ¿no? Desde el exterior se exige a que cada día más las escuelas dediquen más tiempo, se dediquen más a los estudiantes, pero la verdad es que ahí, al exigírseles a las escuelas, se le están exigiendo a los profesores. Pero entonces la exigencia no tiene que ver más hacia el fondo o hacia el alumno mismo, sino más bien al tiempo, a la estructura, a la cantidad de horas, a las materias, a los contenidos que se deben enseñar. Y la apuesta está en que la innovación tiene que partir de los sujetos mismos, no
no desde los temas, desde las maneras de enseñar, desde las maneras de evaluar, sino desde los sujetos, desde la manera de pensar. Por eso es muy importante intentar o plantear ese cambio en la escuela. Es importante innovar, también aquí mismo, de moverles un poquito, ¿por qué innovar? Es importante porque tenemos que considerar que en la actualidad estamos viviendo de una hegemonía del neoliberalismo económico. Y la escuela tiene que recobrar otra vez el sentido social que siempre ha tenido, ¿no? Y debe de recobrarlo. Estamos viviendo en una sociedad en donde la revolución informática tiene un gran peso y, por supuesto, los efectos en el mundo, y ha tenido grandes efectos en el mundo de trabajo y también en la cultura, ¿no? Porque estos cambios tecnológicos es o nos sumamos o nos quedamos. Entonces, en este caso, pues por eso también debemos de innovar. Es importante considerar que debemos de cambiar en las escuelas precisamente porque la globalización del intercambio y la interdependencia de los mercados financieros nos han obligado a que la función también de la escuela tenga un sentido distinto. De igual manera, hay una emergencia en la escena política de los grupos, de los movimientos y las organizaciones alternativas porque nos están exigiendo desde afuera que las actividades de la escuela sean diferentes y que las dinámicas que se generan en la escuela dejen el tradicionalismo y que ahora más bien vayan focalizándose hacia la atención de los sujetos, hacia la resignificación del mismo ser, ¿no? Entonces, ¿para qué evaluar? Precisamente para eso, para que la escuela pueda llegar a responder a las necesidades sociales. ¿Y para qué evaluar? ¿Para qué? Viene una pregunta nueva. ¿Para qué evaluar? ¿No? Entonces, ¿para qué evaluar? Yo me contestaría aquí, ¿para qué evaluar? Yo me contestaría, pues que es un interrogante que nos va a ubicar a todos nosotros con diferentes respuestas. Si le preguntamos a un profesor de preescolar, nos dirá una cosa. Si nos preguntamos a un profesor de primaria, igual, de secundaria hasta nivel de educación, hasta nivel posgradual, nos van a decir cosas diferentes. Solamente coincidiríamos el para qué evaluar, a lo mejor coincidimos en el cambio, pero solamente coincidiríamos todos estos profesores que trabajamos en diferentes niveles educativos, si coincidimos en que la innovación es muy importante para transformar el sistema educativo, transformar lo que se genera afuera, pero desde el sujeto. Ahí sí es muy importante hacer esta énfasis. ¿Para qué innovar? Pues hay una infinidad de autores que nos pueden referir aquí de que la innovación debe ser una puesta en marcha de manera práctica y lo que tenemos que poner en práctica precisamente son las nuevas formas de hacer las cosas. Es pensar en que esta nueva manera de hacer las cosas representa una disrupción, pero a la vez un cambio que nos va a ubicar en el eje central precisamente a los actores, pero también a las acciones que se van realizando a través de esos actores, ¿no? Porque las ideas innovadoras nacen precisamente del encuentro, pero también de los desencuentros que se ubican o que se llevan a cabo en un contexto. Entonces, el contexto áulico, el contexto escolar, el contexto social, son de cabal importancia. Por eso estamos hablando que debe ser una innovación in situ, o sea, en un espacio, en un contexto, en un tiempo, ¿no? Es necesario pensar en el para qué de la innovación, en el sentido de que la innovación, ¿para qué innovar? Pues en primer lugar para cambiar, pero si queremos cambiar no puede ser cualquier cambio, debe ser un cambio dirigido a la transformación. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es reestructurar, potenciar y legitimar, por supuesto, los espacios en que podemos coincidir con los estudiantes y los espacios en los que podemos vivir esos procesos de encuentro entre los mismos estudiantes, pero también entre los profesores, entre los directivos, ¿no? En este mismo sentido, entonces, viene otra pregunta. ¿Quiénes son los que pueden cambiar la educación? ¿Y quiénes son? Pues precisamente retomando y trayendo de manera de síntesis lo que he dicho, pues los que pueden cambiar la educación son precisamente sus agentes educativos.
son los diferentes agentes educativos? Pues son los profesores, los docentes, los estudiantes, los directivos, los administrativos, entre otros. Es muy importante, y haría hincapié aquí, que quienes pueden cambiar la educación no son los actores, sino los agentes. ¿Qué significa esto? Que debemos de cambiar esta manera de concebir o de pensar la función de la escuela, pero desde el sujeto. Entonces, cuando nosotros hacemos ese cambio y provocamos ese cambio desde el sujeto, por supuesto que va a haber un cambio de acción. Y ese cambio de acción nos va a llevar a hacer las cosas de manera distinta, con un sentido, con una intención y con un sentido de manera distinta. Entonces, cuando eso sucede, el actor educativo se transforma en un agente educativo. En este sentido, entonces, ¿qué necesitaríamos nosotros para lograr impulsar esa innovación educativa? Pues primeramente, yo considero que 2 elementos. Uno, por un lado, tener la disposición, porque muchas veces diríamos, es que yo sí quiero cambiar, pero es que el director no me permite, es que los padres luego quieren que regrese al mismo esquema anterior. Es que tener la disposición, si logramos que quede claro que la disposición es un primer elemento importante para lograr impulsar la innovación en la escuela, la innovación en la práctica, esta disposición será parte de un gigantesco movimiento. ¿Por qué? Porque tiene que ver desde el sujeto. La decisión no viene de afuera, viene del mismo sujeto. Y este elemento que es la disposición nos va a llevar a abrirnos, a pensar, a hacernos preguntas, a desbloquearnos, a dudar de las cosas que hacemos, a no tener miedo a lo que hacemos, a tener claro que una parte del movimiento transformador nos va a ayudar a entender de que esa parte tiene que ver con desprendernos de los miedos, desprendernos de esas limitaciones que tenemos como sujetos y abrirnos la posibilidad de ser mejor como persona primero. Y por supuesto que si somos mejores personas, pues de manera inmediata va a hacer que esto cambie y se refleje en la práctica, ¿no? También el segundo elemento importante o el segundo eje que nos puede llevar a impulsar la innovación tiene que ver con abrirse a la experiencia. Es claro que no todos los profesores tenemos esa formación para llevar a cabo la investigación en el aula y que a veces esta investigación en el aula se privilegia en los programas de maestría que están dirigidos a la profesionalización del docente, ¿no? Pero si nosotros logramos abrirnos a la experiencia, entonces lo primero que se va a presentar va a ser un desbloqueo de los temores, pero también de un desbloqueo de los preconceptos que nos llevan a realizar las acciones que realizamos. Y este posicionamiento nos va a abrir nuevas puertas, estas nuevas puertas que van a estar dirigidas a fomentar el diálogo con los colegas, a propiciar una nueva lectura de nuestra realidad, a realizar nuevas prácticas. Entonces, este sentido de apertura, el de abrirnos a la experiencia, implica ese sentido de apertura que va impregnada de la manera en cómo hacemos las cosas, pero también nos lleva como educadores a que tengamos una emoción extra, un entusiasmo, ¿no? Porque ya sabemos de que si nosotros estamos dispuestos a lograr ese cambio, vamos a motivar o a contagiar al resto de la gente que participe con nosotros para lograr este cambio que pretendemos o al cual estamos dirigidos, ¿no? ¿Qué se necesita entonces para esto? Yo considero que se necesitan profesores que cumplan estas 2 voluntades, o sea, los 2 elementos que mencionaba anteriormente, que tiene que ver con la disposición y con la apertura a la experiencia, abrirnos a la experiencia. Se necesitan docentes, pero docentes que también quisieran involucrarse en el ámbito investigativo, o sea, que sean docentes investigadores. Y yo aquí puedo decir que el asumir que podemos ser docentes investigadores nos traerá, por supuesto, una nueva dosis importante para empezar a repensar lo que es la innovación educativa, pero con un sentido distinto, tal como lo plantea Paulo Freire, ¿no? Dice Paulo Freire: mientras enseño, continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago, investigo para comprobar, comprobando, intervengo, interviniendo, educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad.
Entonces, fíjense cómo a la vez este proceso nos imbrica, nos compromete a no solamente a que los alumnos cambien, sino que también los profesores cambiemos, los directores, los administrativos cambiemos, porque estamos involucrados en este proceso y un proceso que no solamente es un proceso de enseñanza, aprendizaje de manera unidireccional, o sea, del profesor hacia el alumno, sino también del otro proceso, del estudiante hacia el docente, del docente al directivo, a los demás docentes, a los padres, ¿no? Entonces, es una manera distinta de pensar el proceso educativo. En este mismo sentido, entonces, hay un elemento importante del cual yo hacía énfasis en el título de la charla. Y yo decía, es muy importante la importancia de la innovación educativa para cambiar la escuela y para transformar la práctica educativa. Bueno, voy a hacer un alto aquí. ¿Cómo entiendo la práctica? ¿Cómo defino la práctica? Desde mi paradigma, desde mi posicionamiento, una práctica no es una práctica escolar, es distinto a una práctica docente o a una práctica educativa. Para hablar de práctica como un constitutivo de la innovación, tenemos que pensar la práctica como una práctica educativa. Y lo educativa, desde los dos conceptos, que tiene que ver práctica igual acción, una serie de acciones, educativo dirigido a la formación, vamos pensando en que la práctica educativa es un conjunto de acciones que están intencionadas, direccionadas hacia la mejora y por ende a la educación. Entonces, esta definición me sostengo desde el paradigma de un posicionamiento de un investigador alemán que se llama Krathoswil, y nos dice Krathoswil que no todas las acciones que realizamos en la práctica son parte de la práctica educativa, porque hay acciones rutinarias. Solamente pueden ser elementos, componentes de la práctica, solamente las acciones que estén intencionadas, que tengan una dirección y un sentido, que podamos responder el por qué y para qué de esas acciones. Entonces, práctica, como lo podemos entender, una práctica docente es una serie de acciones que realiza un sujeto, pero una práctica educativa debe tener una intención de formar al otro. Entonces, no todas las acciones que realizamos en la práctica docente son componentes o elementos de la práctica educativa. Entonces, la práctica es un elemento importante, por eso lo menciono aquí. La práctica es un constitutivo de la innovación. ¿Por qué considero yo que es muy importante considerar la práctica para lograr llevar a cabo la innovación? Primero, considero que los eventos educativos están constituidos por la práctica y es precisamente en esta práctica donde se actualiza, donde se interpreta, donde se lleva a cabo lo educativo, a lo que yo me refería. Es una serie de acciones intencionadas, direccionadas, con esa intención y esa dirección nos va a llevar hacia lo que queremos lograr. Pero también es importante considerar la práctica. Es un conjunto articulado de acciones reflexivas intencionadamente transformadoras y que a la vez estas acciones son orientadoras y con un sentido donde el sujeto tiene un papel fundamental y el papel del sujeto es como un agente, como lo mencionaba hace un momento, pero es un agente que se encuentra históricamente situado. O sea, tiene un espacio, un contexto, un tiempo y un espacio en el cual se le da el sentido al papel del profesor, ¿no? En este mismo sentido, hay una esencia. La esencia de la práctica educativa está centrada precisamente en la acción intencionada de la mejora. O sea, no es una serie de acciones solamente, sino que son acciones que están intencionadas y redireccionadas o con un sentido hacia la mejora. Por eso esto puede ser una condición importante, una condición necesaria para que pueda desencadenar de alguna manera la acción con una dirección específica, que es la dirección del cambio, ¿no? Un cambio hacia la mejora. Finalmente, podemos decir entonces que la práctica debe estar intrínsecamente relacionada, pero no relacionada con el hacer por el hacer, sino el hacer basado en las experiencias de los sujetos que participan aquí. Entonces tiene que ver con las experiencias de los educadores, tiene que ver con las experiencias de los estudiantes o con las experiencias de los administradores, de los directivos, ¿no? ¿Cómo lograr la innovación? Bueno, hace un momento yo mencionaba que era muy importante hablar de que para lograr la innovación en la escuela es muy importante hablar también de la innovación en la práctica.
Entonces, lo primerito que podemos considerar nosotros es que para lograr la innovación educativa, lo primero que tendríamos que focalizar es la práctica que se realiza. La práctica en el aula, la práctica en la escuela, en general, la práctica social, de acuerdo a donde se quedan ubicados la escuela, etcétera, ¿no? Y hablar de focalizar la práctica significa, por supuesto, y aquí solamente menciono 6 elementos. Focalizar la práctica y ponerla como un objeto de estudio significa identificar y reflexionar sobre algunos elementos que son inherentes o constitutivos de la práctica educativa y los cuales estos elementos constitutivos de la práctica deben de cobrar una resignificación hacia una dirección distinta, ¿no? Primero, ¿cuál es el contexto? El contexto en el cual se desarrolla la práctica, en el cual se encuentra la escuela. Es importante. También debemos de considerar la subjetividad de los participantes. Todos los participantes, por ser sujetos, por ser actores en un principio y que queremos pretendemos cambiar su papel de actor a un papel de agente, está presente la subjetividad. En este mismo sentido, entonces, hay un proceso de relación entre los sujetos en donde hay pensamientos y acciones que entonces nos llevaría a vivir o a transitar una intersubjetividad de los participantes, ¿no? Entre lo que piensan, entre lo que hacen y entre las cosas comunes donde pueden coincidir. Otro elemento importante es el contenido, o sea, de lo que se hace. Efectivamente, ahí entran los contenidos escolares que no podemos dejar o hacernos a un lado. Están presentes esos contenidos. Y ahí hay un elemento muy importante que tiene que ver con el modelo, como yo le llamo aquí, con el modelo o la forma en la cual se lleva o se presenta, se desarrolla el contenido en el aula, ¿no? El contenido en la escuela. Y otro elemento importante tiene que ver con los procesos cognitivos que nos llevan a comprender la relación entre lo que el niño, entre lo que el sujeto, estudiante o el alumno aprende y cómo el sujeto docente hace o realiza para que el otro aprenda, o sea, ya sea a través de la enseñanza, a través de la mediación, etcétera. Entonces, estos 6 elementos son elementos muy importantes. El contexto, la subjetividad de los participantes, la intersubjetividad entre los participantes, el contenido que se trabaja, es un elemento también importante, las formas en que lo llevamos a cabo, que tiene que ver con el modelo, y finalmente, con los procesos cognitivos de los diferentes sujetos que participan participan en este proceso educativo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Entonces, con todos estos elementos, ¿qué significa la innovación de la práctica docente? Bueno, podríamos decir que la innovación de la práctica docente es una forma específica de autorreflexión, donde el educador, por supuesto, cambia y mejora. O sea, autorreflexión significa que no puede ser provocada por otros. Los procesos de recuperación pueden ser inducidos, pueden ser modelados inclusive por otros. El profesor recupera su práctica, reflexiona su práctica, pero la reflexión debe ser a través de una autorreflexión. O sea, la recuperación de su hacer, pero luego reflexionar sobre su hacer. Y esto nos llevaría, por supuesto, a que el educador cambie y mejore, ¿no? Cambie y mejore no cualquier cosa, sino que cambie y mejora una práctica para lograr que ésta sea diferente, pero a través de un elemento importante que es la acción reflexiva. Aquí entra un elemento muy importante que es la recursividad. ¿Qué significa la recursividad? La recursividad es un movimiento que es un elemento fundamental entre la teoría y la práctica, entre la concepción y el hacer, entre el saber y entre el pensar y el hacer, lo cual nos llevaría a lograr la transformación del sistema que conforma la práctica, o sea, de los 6 elementos que mencioné hace un momento. Estos 6 elementos, que son los elementos constitutivos, a través del proceso de recursividad, de recuperar lo que se hace, de reflexionar lo que se hizo, a partir de la intención que se tenía y la intención que se tiene ahora, se puede llevar a cabo se puede decir que la recursividad nos va a llevar precisamente a reconstruir la situación. ¿Qué significa reconstruir la situación? Significa reconstruir donde se produce la acción. Esta reconstrucción de la acción nos va a llevar nos va a apoyar a conducir al educador, a conducir al profesor hacia una redefinición de la situación que es reinterpretada y asignada, pero ahora con un nuevo significado. Es importante que las acciones
se resignifique, ¿no? En este sentido, entonces, otro elemento importante, esta resignificación, por supuesto, nos va a llevar a un segundo elemento que tiene que ver con la reconstrucción. Y este reconstruirse a sí mismo debe de ser una reconstrucción no de la práctica, sino una reconstrucción de a sí mismo como profesional, como docente, porque aquí se va a adquirir o se va a desarrollar a través de este proceso de reconstrucción, se va a adquirir la conciencia de una manera, la conciencia de lo que hacemos y una conciencia que nos va a llevar de la reflexión de la acción hasta la reflexión en la acción, como lo plantea Donald Chon. Esto finalmente, tanto la recursividad a través de la reconstrucción y de la situación y la reconstrucción de sí mismo, nos va a llevar a la resignificación. ¿Y qué significa la resignificación? Significa que los supuestos básicos acerca de lo que es la educación, acerca de qué significa educar, qué significa formar, qué significa enseñar, qué significa aprender, nos va a llevar a analizar críticamente las razones por las cuales yo realizo como docente tal o cual cosa. Encontrar la razón o identificar las razones de los por qué hago esto o para qué hago esto, encontrar eso es un elemento importante para lograr, por supuesto, la resignificación. Entonces, ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿cómo podemos lograr esa vinculación entre el sujeto que es un sujeto docente, un profesor, un docente del aula en cualquier nivel educativo? Pues aquí una de las apuestas a las que yo mencionaba desde un principio es que la idea sería pensar en un profesor, pensar en un docente que no solamente sea un docente que tenga a su cargo la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos, no, que sea un docente que tenga que ver con la práctica, que tenga que ver con el desarrollo de las habilidades investigativas. Y aquí entonces hay que pensar en una estrategia de investigación, pero no una estrategia de investigación solamente pensada en la método o la metodología, sino en una estrategia de investigación dirigida a la innovación. ¿Qué significa eso? Miren, yo diseñé aquí, no me da. Perdón, déjenme ver. Yo diseñé aquí un esquemita aquí, nada más con algunos elementos que me voy a permitir explicarlos de alguna manera. Primero, la estrategia de investigación e innovación se refiere a que nosotros vamos a ser profesores, somos profesores, pero que a la vez estamos intencionando nuestra práctica, pero a la vez vamos a hacer investigación. Pero no cualquier investigación, sino una investigación dirigida a la innovación. Para ello, por supuesto, tendremos que vivir primero procesos de recuperación, procesos de reflexión que nos van a llevar de alguna manera a la resignificación y, por supuesto, por ende, a la innovación de la práctica. Y este proceso de profesor reflexivo, de profesional reflexivo, implica, por supuesto, un proceso de investigación, pero no es una investigación de aplicar solamente las técnicas o los instrumentos que utilizan los métodos de investigación, ¿no? Sino aquí lo que tendríamos que hacer es experimentar un primer motivo, un primer paso que tiene que ver con la observación. Observar las cosas que se realizan en la práctica. Observar la forma en que interactúan los estudiantes, observar una infinidad de cosas y también observar a partir de la observación, pero esta autoobservación, me estoy refiriendo a una autoobservación, no una observación externa, sino una autoobservación se puede llevar a cabo a través de la videograbación, pero esta videograbación por ende tiene que verse después en un texto para que pueda ver esos procesos reflexivos. No solamente se trata de escucharnos y de vernos, sino también de leernos, de darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo en el aula. Entonces, para esta acción, lo que proponemos aquí sería la elaboración de un registro. Y este registro, por supuesto, tiene que realizarse a través de un análisis. Pero no se trata solamente de recuperar las acciones que realizamos en la práctica y de realizar un análisis, sino también, por supuesto, tiene un papel muy importante la teoría. Para respondernos esos porqués que yo mencionaba hace un momento, el por qué debo de cambiar en mi práctica, el por qué realizo tal o cual acción, el por qué mis alumnos no realizan tal o cual cosa, por qué no logro desarrollar las habilidades o los aprendizajes de mis estudiantes, esos por qué y para qué
Tiene que encontrarse también con una explicación a partir de lo que se realiza en la práctica, pero también a partir de la teoría. Y no solamente aquí se quedaría esto, o sea, a reflexionar sobre lo que yo hago y qué dice la teoría, sino que ahora para poder ser un docente investigador necesitamos escribir. ¿Qué significa esto? Tenemos que transitar de recuperar la práctica, que yo mencionaba en la primera parte, de reflexionar de la práctica y de resignificarla, tenemos que transitar hacia escribirla y de escribir la práctica para llegar acá a elaborar textos descriptivos, que son el primer elemento, un elemento importante para lograr esos procesos de reflexión, de resignificación y de innovación. Es muy importante que esté presente la narrativa del profesor, la experiencia del profesor o del docente, pero que no solamente esté la narrativa, sino que también esté presente un elemento importante que es la retórica. Y la retórica es un elemento básico en el sentido de la innovación, porque el lector, la persona externa, le va encontrando el sentido a lo que el profesor, a lo que el docente nos va narrando. Y en este sentido, entonces, el texto descriptivo se conforma de 3 elementos. A partir de la narración, lo que el profesor nos cuenta, a partir de lo que hizo, a partir de su experiencia, la retórica y lo probatorio. ¿Qué es lo probatorio? Lo probatorio responde a las evidencias que yo puedo tener como profesor para que sostengan esas evidencias las afirmaciones que realizo. Entonces, estas pruebas yo las voy a obtener a partir de la autoobservación y a partir del registro. Entonces, fíjense que no solamente está el que el maestro piense que va a cambiar y que va a ser diferente, sino que debe vivir otro tipo de procesos. ¿Pero qué proceso? Bueno, también presento aquí un esquemita que hice, muy, muy básico. ¿Cómo se puede llevar a cabo la innovación de la práctica? A partir, porque acuérdense que no solamente estamos hablando del cambio, sino que el cambio que el profesor, que es un docente, se convierta, por supuesto, en un agente de cambio. Y este agente de cambio solamente lo puede llevar a cabo a partir de procesos de intervención, de investigación y de innovación. Pero no innovación de cualquier cosa, ni de transformación de cualquier cosa. Estamos hablando de la transformación de la práctica. Fíjense que yo puse aquí, en el lado izquierdo, puse que el proceso de innovación de la práctica debe ser un proceso, en primer lugar, cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque retoma la experiencia de los sujetos participantes, enfatizado que el papel de los actores, que en este caso son los estudiantes, los maestros, los padres de familia, los directivos, administradores, que no nos interesaría que para llegar a llevar a cabo la innovación se queden con ese mismo papel. Nos interesa cambiar el papel de actor a agente, ¿no? Entonces, por eso decimos que es un papel, esto tiene que ser con un proceso cualitativo, que tiene que ver con las diferentes subjetividades, en donde se rescate el saber, el ser, las aspiraciones y los deseos. También tiene que ver con un proceso reflexivo, donde se reflexiona, donde los sujetos que participan en este proceso reflexionan en cada momento. Pero hay un elemento importante de una manera cíclica. ¿Qué significa que es un proceso cíclico? Significa que para innovar la práctica no podemos hacerlo de hacer un plan de trabajo, una propuesta pedagógica al principio del año y ver que al final del año ver qué se logró, sino que deben de estar planteados con pequeños bloques o ciclos, como le llama John Eliot. John Eliot, Steinhaus, nos habla de que una de las principales partes de la metodología para transformar al docente tiene que ver con una metodología cíclica. Son ciclos pequeños en donde lo represento aquí en esta forma circular, en donde fíjense que partimos de un texto, partimos de un registro, luego parte un texto, luego hay otro registro, luego hay otro texto, luego hay teoría y luego fíjense cómo intervienen los 3 elementos. La observación, que es a través del registro, luego a partir del registro hay un proceso reflexivo en donde se reflexiona sobre lo que se hace, luego se hace un texto descriptivo al cual yo hacía alusión en la primera parte, y a partir de este texto descriptivo volvemos a hacer otro registro donde enfatizamos o recuperamos lo que se hizo, una serie de cambios que implican reflexión sobre el cambio y que a la vez podemos llegar a la transformación del mismo, ¿no? Bueno, para cerrar,
yo cerraría con este esquemita, con esta figura que elaboré, que tiene que ver con lo que la parte esencial para llevar a cabo la innovación de la práctica, tiene que ver con un proceso de resignificación. Y este proceso de resignificación parte precisamente de la acción, que es el centro que yo pongo aquí en esta figura, es el centro, la acción. Acuérdense que es una acción intencionada con una dirección y un sentido, y que son un conjunto de las cosas que hacemos como profesores. Que estas acciones van a ser recuperadas, sistematizadas para llevar a cabo una reflexión en la acción, tal como lo planteo en un segundo nivel con esta figura del óvalo amarillo. Posteriormente pasaríamos a un proceso distinto que tiene que ver con la reflexión sobre la acción, no de la acción, sino en la acción nos lleva a tomar conciencia de lo que hacemos, y sobre la acción tiene que ver con lo que se produce, con lo que hacemos, no solamente con lo que hacemos, sino con lo que se produce con eso que realizamos. Hay otro proceso importante que tendríamos que considerar, que tiene que ver con la descripción de la reflexión sobre la acción, y que tiene que ver con la elaboración de los textos descriptivos a los cuales yo hacía referencia, que debemos de realizar para llevar a cabo los planes de acción. En este caso, los planes o los programas o planteamientos de cambio para llevar a cabo la innovación. Finalmente, lo que pretendemos con esa resignificación, con ese proceso de resignificación, lo que pretendemos finalmente es lograr una reflexión sobre la descripción de la reflexión de la acción. Esto parece un trabalenguas, pero fíjense cómo en esta última idea, que es la reflexión sobre la descripción de la reflexión sobre la acción, tiene que ver que el sujeto que realiza la práctica hace cosas, hacemos cosas. Lo que tenemos que hacer es recuperar esas cosas, reflexionar sobre esas cosas y luego escribir sobre eso y revisar qué es lo que producimos con eso. Entonces, ahí empezamos a pensar en un proceso de resignificación, que sería el único paso, el único momento que nos llevaría a hablar entonces de la innovación de la práctica docente. Y cerraría la conversación con esta breve conversatorio que tuve con ustedes, de que, por supuesto, muchos de nosotros los docentes diríamos que esto es muy difícil, porque en lugar de tener aliados, tenemos personas en contra, la sociedad, los maestros en general, los padres de familia, los niños, que a veces cuando generamos procesos de cambio, vuelven o propician procesos de incertidumbre, y la certidumbre es el único estado el cual los sujetos nos va a tener con seguridad. Y yo quiero referir aquí un pensamiento de Edgar Morin que nos dice que para lograr un conocimiento es importante vivir procesos de incertidumbre, porque la certidumbre es un estado ridículo del hombre. Y en este mismo sentido, entonces, lo afirmo, que alentar a los maestros a ser investigadores es, por supuesto, una forma de establecer un sentido de valía, un sentido de recuperar y de encontrarle valor a lo que hacemos, a nuestra profesión, pero a la vez un sentido de dignidad, un sentido de posibilidad, con un sentimiento de que esto puede ser distinto, que tiene que ver con la esperanza, que esto puede ser distinto a partir de lo que nosotros podemos crear, que tiene que ver con la capacidad, y también con lo que logramos aprender de esas cosas que vamos cambiando, que tiene que ver con el saber. Entonces cerraría con esta idea, y bueno, invitarles a todos ustedes, invitarlos a que no se sientan bombardeados, a tal cual como lo presento en esta figura, de que todo lo que está afuera del paraguas sería todo lo que está en el sistema educativo, que tiene que ver con la secretaría, con los ministerios, con los supervisores, con los directores, y que nosotros somos los profesores que vamos abajo del paraguas, abajo de la sombrilla, y que todas las cosas nos están cayendo. Entonces, que no se sientan así, y los invitaría a todos ustedes a darnos la oportunidad para vivir estos procesos de cambio, estos procesos de recuperación a través de la recuperación de la práctica, y considerar, por supuesto, una investigación in situ, una investigación que se recupere desde el contexto y desde los sujetos, con un nuevo sentido, esa recuperación de la práctica, que nos va a llevar, por supuesto, a un nuevo sentido de la investigación. No es de investigar cómo se enseña, es investigar los procesos de cómo enseñamos y cómo aprenden los otros. Y en este sentido, entonces, nos formaríamos como investigadores, que era con la idea principal que
con la que yo empecé en esta charla, porque la investigación es necesario poner en diálogo sobre todo con el mundo que hablamos, con el mundo que habitamos. Investigar supone siempre posicionarnos frente a una realidad y concebirla de alguna forma, y en este sentido, al ubicarnos en el campo educativo, y también nos vamos a ubicar con un compromiso con el ser humano, pero con un compromiso no solamente de los sujetos, sino en la mejora de los entornos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos tiempo solo para 2 preguntas. Bueno, vamos a ganar tiempo entonces. Hay una pregunta de Pedro Guerra. Innovar en la praxis docente es ser coherente con la realidad. Es clave la disposición, la apertura a la experiencia y a la investigación. Como tutor de docentes, doctora, pregunta él, ¿qué hacer como última instancia cuando ya se han dado recomendaciones al respecto sin resultados positivos? Queda un sinsabor sobre la labor realizada. Sí, ay, excelente reflexión, Pedro. Me encanta la manera en cómo lo que nos dices aquí. Por supuesto, estoy clara de lo que me dices y también pienso que como tutor es bien importante este proceso de acompañamiento con los otros. Es muy importante porque tú no les puedes decir dónde está la acción o la serie de acciones que deben de cambiar. O sea, la clave está en que para ser un tutor y propiciar procesos de cambio en los docentes, es muy importante que este tutor también viva procesos de recuperación de la práctica y procesos de significación o de resignificación, porque no es cambiar el contenido, sino provocar que el sujeto reflexione. Entonces, la invitación sería, porque para ser coincidente con lo que tú dijiste en la primera parte, aquí la invitación sería de que provoquemos como tutores los procesos reflexivos en los otros. Y los procesos reflexivos te van a llevar a que el otro, en este caso los docentes o a las personas que estás formando, puedan llegar a encontrarle sentido a lo que hacen y, ¿por qué no?, a responderse el por qué y para qué de lo que hacen. Solo así se puede llevar a cabo el cambio y por lo tanto la renovación y por ende la transformación. Entonces la invitación es precisamente de que actuemos como mediadores para lograr esa transformación a través de procesos reflexivos. Los invito a retomar ese esquema que dibujé o el esquema que les presenté al final, esa figura que tiene que ver con esos momentos para llevar a cabo la resignificación. Y muchas gracias por tu reflexión, Pedro, de acuerdo con lo que manifestaste. Una segunda pregunta, doctora. Desde su vínculo y su trabajo en el Consejo Mexicano, ¿qué agenda hay en su país en relación con las innovaciones educativas o con las prácticas educativas innovadoras? ¿Hay un estado del arte que hayan realizado, suponemos que sí, recurrentemente y por etapas, para tratar de establecer qué tipología tienen las innovaciones y qué tipos de apoyos? O sea, son 3 preguntas en una. ¿Qué tipo de apoyos hay desde el sistema para la emergencia de las innovaciones y para la gestión de su ciclo de vida? Son 3 preguntas en una. Una, la agenda que tiene el país. 2, un estado del arte en relación con una tipología que hayan captado de las innovaciones que emergen. ¿Y cuáles dentro del sistema son los apoyos o los requisitos o requerimientos o los elementos para ayudar a la gestión en el ciclo de la innovación? Perfecto, muy bien, muy interesantes. Bueno, voy a empezar primero con el estado del arte, o sea, qué cosas se han realizado. Bueno, en este momento el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que es el COMIE es un órgano que está integrado, un consejo que está integrado por investigadores del país en el ámbito educativo, o sea, de todas las áreas del conocimiento, pero que confluyan en el ámbito educativo. Son 18 áreas las que conforman el COMIE y tiene que ver con procesos de aprendizaje, con investigación de la investigación educativa, políticas educativas, historiografía, etcétera. Son 18 áreas que ustedes pueden consultar en la página del Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología. Bueno, el Consejo Mexicano cada 10 años realiza un estado del arte, un estado del conocimiento de cómo está o cómo ha avanzado la investigación educativa en el país. Hablando de que la innovación es una de las áreas de la investigación educativa, quiero decirles que tenemos un estado del conocimiento del 92 al 2000, del 92 al 2000.
2, tenemos un estado del conocimiento que ustedes pueden pueden consultar en línea. Está en el marco del consejo del COMIE. Pueden buscar ahí publicaciones y lo pueden bajar. Estos estados del conocimiento que están en 18 tomos, 17 tomos porque en aquel momento nada más eran 17 áreas y ahora son 18, los van a encontrar, ahí van a encontrar el estado del conocimiento de todas las áreas, de todas las diferentes áreas que conforman la investigación educativa. Pero hay un libro en especial que se llama Estado del Conocimiento de las Prácticas Educativas. Y en este libro específicamente se documenta o se recupera, se sistematiza y se analiza todas las investigaciones que se han realizado en torno a la investigación de la práctica del aula, en el docente, en el directivo, en la escuela. Entonces, este estado del conocimiento está del 92 al 2002, pero hay otro estado del conocimiento que es del 2002 al 2012 y también lo pueden consultar ahí. Y ahorita estamos haciendo el tercero, que es del 2012 al 2021, al 2022. Entonces, cada 10 años llevamos dos décadas que llevamos trabajando ese material. Eso lo pueden consultar ustedes. Yo participé personalmente, con el equipo de investigación en el estado del conocimiento del 92 al 2012. Al 2002, perdón, del 92 al 2002. Entonces, ahí yo trabajé específicamente lo que es la investigación de la práctica y las cosas que se han investigado en este sentido. Lo pueden consultar. En el siguiente estado del conocimiento, del 2002 al 2012, participé en el estado del conocimiento de investigación de la investigación educativa y actualmente coordino una de las áreas también en el COMIE que tiene que ver con la distribución y el uso del conocimiento educativo. Entonces, en este momento estamos en el Consejo. Estamos organizando el 16º Congreso Nacional de Investigación Educativa y hay un área específicamente que es de prácticas educativas que tiene que ver con esto, precisamente con discutir sobre el avance de la investigación en esta área. Y para esta 16ª edición del Congreso, pues yo coordino a nivel nacional este Congreso. Hemos recibido aproximadamente 3,000 ponencias para participar en el Congreso. El Congreso en esta vez va a ser virtual, todas las demás veces ha sido presencial. Bueno, eso es para la primera pregunta. Para la segunda pregunta, que tiene que ver con cuál es la agenda, la vincularé con la tercera pregunta, que tiene que ver cuál es la agenda que tiene en el país para trabajar este tipo de investigación de la práctica. La vincularé con el apoyo que también hay en el sistema educativo para realizar la investigación. Resulta que a partir de este nuevo sexenio, de esta nueva política educativa que empezó hace 2 años aproximadamente en mi país, la agenda de investigación cambió. Anteriormente se premiaba y había un especial énfasis a las ciencias duras y ahora hay una propuesta de ley que se llama Ley General para las Humanidades, Ciencia y Tecnología. Y en esta nueva ley se está planteando y resignificando el valor de la investigación más educativa, más de los sujetos. Y las convocatorias que se están publicando para participar en este tipo de investigación es una convocatoria que está dirigida a que se haga investigación, pero no una investigación básica, sino una investigación con una tendencia hacia el uso, que tenga relevancia. Y esta resignificación de la investigación tiene que ver a una investigación que se está financiando ahora, una investigación que tenga una incidencia. Y la única investigación que puede tener incidencia para lograr cambio y por supuesto en la mejora educativa, es una investigación que se hace con los actores, pero no con los actores solos, porque ahora se está financiando la investigación para que los actores, los docentes, los investigadores en general, investiguen las cosas que se hacen, pero en coordinación con los demás actores que participan en el proceso. O sea, debe ser una investigación con una metodología horizontal. Entonces, quiero decir que por primera vez se está como privilegiando este tipo de investigación, una investigación dirigida a la incidencia, que tenga un uso. Y esto entendido que debe ser una investigación in situ, como yo lo mencioné, una investigación situada, contextualizada, con tiempo y espacio. Claro que esto todavía no puedo decir si es buena o es mala. Es bueno porque entonces ahora la escuela ya puede acercarse de esos beneficios para hacer investigación más cercana a los profesores. Pero todavía no sabemos qué va a resultar de esto, porque apenas empezó esta iniciativa y bueno, apenas van 2 convocatorias que se lanzan y donde participan y se financian estos proyectos. Entonces la agenda de política para gestionar o para dirigir la investigación está en este sentido.
que sea una investigación que tenga una incidencia, una investigación que tenga un uso, por supuesto que sea pertinente y que sea relevante. Y solamente en este sentido se puede encontrar que en el ámbito educativo pues debe ser este tipo de investigación. Y la clave más importante es la nueva ley, porque en esta nueva ley se concibe a las humanidades y ahí estamos educación. Antes educación no estaba en esta ley, estaba una ley general de ciencia y tecnología y la educación estaba como arrumbada, ¿no? Y ahora la educación va a tener un espacio especial en la ley general de humanidades, ciencia y tecnología. Entonces se va a resignificar lo que se produzca.